10 minutos antes, una frase comenzó a repetirse de pantalla en pantalla. El triste final de Lalo Mora. Después apareció una segunda línea, todavía más dolorosa. Su esposa lloró y confirmó la noticia. En cuestión de minutos, miles de personas imaginaron lo peor. Algunos recordaron su voz. Otros buscaron desesperadamente una declaración familiar. Muchos compartieron el mensaje sin abrirlo, movidos por el miedo de perder a uno de los nombres más reconocibles de la música norteña mexicana. Pero no había un comunicado oficial. No había una declaración verificable de su familia. No había un hospital identificado, una hora confirmada ni una fuente directa. Había, sobre todo, una emoción convertida en titular. Guay, esa diferencia importa, porque cuando se habla de un artista de 79 años que ha sobrevivido a una enfermedad grave, que ha reflexionado públicamente sobre la muerte y que lleva más de medio siglo frente al público, cualquier frase puede parecer posible. Lalo Mora no es un nombre cualquiera. Es una voz asociada con cantinas, carreteras, reuniones familiares, amores imposibles y despedidas que muchos mexicanos han cantado con un vaso en la mano. Su historia personal se mezcla con la memoria sentimental de varias generaciones. Por eso un rumor sobre su muerte no se siente como una nota más. Se siente como si alguien hubiera apagado una parte del paisaje sonoro del norte de México. La escena de una esposa llorando resulta especialmente poderosa. Doña Aurorita Lozano ha sido presentada públicamente como la compañera con quien Lalo Mora celebró 50 años de matrimonio en 2021. Aquella historia hablaba de una relación larga, discreta y resistente, construida mientras el cantante viajaba, grababa, se equivocaba, regresaba a casa y volvía a subir a los escenarios. Sin embargo, una imagen emocional no se convierte en verdad por ser creíble. Hasta este momento no existe una prueba sólida de que Aurorita haya confirmado el fallecimiento del cantante. Tampoco hay una fuente confiable que documente ese supuesto llanto. Lo que sí existe es una historia real, compleja y profundamente humana. La de un hombre que estuvo cerca de morir, que perdió a un hijo, que vio cambiar su cuerpo y su voz con los años, y que en diciembre de 2025 dijo estar preparado para el día en que tuviera que irse. Ese es el verdadero punto de partida. No una muerte confirmada, sino una conversación sobre la fragilidad. No una viuda anunciando una tragedia, sino una familia que ha aprendido a vivir con el temor de que cada crisis pueda ser la última. No el final de Lalo Mora, sino la razón por la que tanta gente creyó que podía haber llegado. El niño de Nuevo León que aprendió a cantarle a la ausencia, antes de convertirse en el rey de 1000 coronas. Antes de que su sombrero y su bigote fueran reconocidos a distancia. Antes de que su voz sonara en palenques, ferias, bailes y estaciones de radio. Lalo Mora fue Eduardo Mora Hernández, un muchacho nacido el 24 de enero de 1947 en Los Ramones, Nuevo León. El paisaje de su infancia no estaba hecho de alfombras rojas. Había caminos secos, casas sencillas, trabajo duro y una música que no necesitaba grandes escenarios para existir. En el norte, una canción podía nacer en una reunión familiar, en la parte trasera de una camioneta, en una cantina o en la memoria de alguien que había perdido a la mujer que amaba. Allí aprendió que cantar no significaba solamente afinar la voz. Significaba contar algo que el otro pudiera reconocer como propio. A los 20 años, comenzó su trayectoria artística y formó, junto a Guadalupe Mendoza, el dueto Lupe y Lalo. Aquella etapa fue la escuela. No había garantías, ni contratos capaces de asegurar el futuro, ni una maquinaria promocional dispuesta a fabricar una estrella. Había que presentarse, convencer, resistir el cansancio y volver a empezar en otro pueblo. El público norteño podía ser generoso, pero también exigente. No bastaba con interpretar una melodía. Había que hacer que la letra doliera. Con el tiempo, Lalo Mora llegó a Los Invasores de Nuevo León, agrupación que se convertiría en una referencia esencial del género. Su voz quedó ligada a temas que atravesaron fronteras y generaciones.
Canciones como Mi Casa Nueva, Aguanta Corazón o Laurita Garza no fueron simples éxitos comerciales. Se convirtieron en relatos populares, pequeñas tragedias cantadas en las que el abandono, el orgullo, la violencia y la nostalgia adquirían una forma que cualquiera podía repetir. Ese fue su gran poder, hacer que una historia ajena pareciera una confesión personal. Cuando Lalo cantaba sobre una casa vacía, no parecía estar interpretando un personaje. Parecía estar recordando una puerta que él mismo había cerrado. Cuando hablaba de una mujer que se marchaba, la voz llevaba una aspereza que no se aprende en una academia. Era la aspereza de las noches largas, del humo, de los kilómetros, del cansancio y de una vida en la que la fama nunca eliminó por completo el origen humilde. Para principios de la década de 1990, el cantante tomó una decisión difícil: dejar la agrupación y comenzar una carrera en solitario. Separarse de una marca exitosa siempre implica un riesgo. El público puede sentir que la voz pertenece al grupo y no al individuo. Los promotores pueden dudar. Los viejos compañeros pueden convertirse en rivales involuntarios. Pero Lalo Mora apostó por su nombre y ganó. En 1963, inició formalmente esa nueva etapa. Desde entonces lanzó numerosas producciones, mantuvo una presencia constante en el circuito regional y consolidó un personaje que parecía sobrevivir a todas las modas. Mientras la industria cambiaba de formato, mientras llegaban nuevas generaciones y nuevas maneras de vestir la música mexicana, él continuó apareciendo con la misma esencia. Sombrero, botas, una voz grave y una manera directa de enfrentar las canciones. No era juventud lo que vendía, era autenticidad. Lalo Mora vivió bajo esa expectativa. La fama llena auditorios, pero también vacía sillas en casa. Doña Aurorita Lozano conoció esa realidad mejor que nadie. Llegar a 50 años de matrimonio no significa haber vivido 50 años sin dolor. Significa haber atravesado contradicciones, decepciones, reconciliaciones y silencios que solo la pareja conoce. En 2022, el propio cantante publicó un mensaje para felicitarla y reconoció que uno de sus mayores defectos había sido no ser un buen esposo. La frase no borraba sus errores, pero mostraba que detrás del personaje seguro existía un hombre consciente de la deuda emocional acumulada. Piensa en eso un momento. El mismo hombre que podía dominar un escenario con una sola mirada, admitía que, dentro de su casa, quizá no siempre había sabido cuidar lo más importante. Esa confesión ayuda a entender por qué la imagen de Aurorita llorando resulta tan poderosa para el público. Después de tantos años, cualquiera puede imaginar que ella sería la persona encargada de pronunciar las palabras finales. No porque exista una confirmación, sino porque la historia compartida entre ambos hace que la escena parezca emocionalmente posible. Ahí nace el peligro. Los rumores más eficaces no se construyen con elementos absurdos. Se construyen con fragmentos verdaderos colocados en un orden falso. Es verdad que Lalo Mora es un hombre mayor. Es verdad que estuvo gravemente enfermo. Es verdad que ha hablado de la muerte. Es verdad que su esposa ha permanecido a su lado durante décadas. Pero de esas 4 verdades no se desprende automáticamente una quinta: que haya fallecido y que ella lo haya confirmado llorando. Para comprender por qué el rumor encontró terreno fértil, hay que volver al año que cambió la vida del cantante y de su familia. El año en que la muerte dejó de ser una metáfora dentro de una canción y entró en su cuerpo como una amenaza real. El día en que la muerte dejó de ser una canción. Agosto de 2000. El mundo entero vivía bajo el miedo de una enfermedad desconocida. Los hospitales estaban llenos. Las familias se despedían por teléfono y una tos podía transformar una casa en un lugar de angustia. En ese contexto, Lalo Mora contrajo COVID-19. Al principio, para muchos admiradores, la noticia parecía una preocupación más dentro de un año repleto de malas noticias. Pero la situación se agravó. El cantante fue hospitalizado y posteriormente ingresó en cuidados intensivos. Los reportes de aquella época describieron un cuadro delicado. Su edad aumentaba el riesgo.
Su familia pedía apoyo y los seguidores comenzaron a preparar emocionalmente una despedida que, por fortuna, no llegó. Durante semanas, la pregunta fue simple y brutal. ¿Saldrá con vida? ¿Quiénes? Habían escuchado a Lalo Mora cantar sobre entierros, abandonos y últimas copas. Entendieron entonces que ninguna canción prepara realmente a una familia para ver a un ser querido conectado a un sistema médico. En el escenario, la muerte tiene acordeón y aplausos. En una unidad de cuidados intensivos tiene monitores, puertas cerradas y una espera que parece no terminar. Aurorita y los hijos del cantante tuvieron que enfrentar esa incertidumbre desde afuera. En 2020, las restricciones sanitarias convertían cada hospitalización en una forma de aislamiento. La familia no podía acompañar al enfermo como hubiera querido. Las noticias llegaban fragmentadas, mediante llamadas médicas y partes de salud que podían cambiar en pocas horas. En esa etapa, Lalo Mora no era el rey de 1000 coronas. Era un paciente. No importaban los discos vendidos, los escenarios recorridos, ni los homenajes recibidos. Su cuerpo luchaba como el de cualquier otra persona. El virus atacaba los pulmones y obligaba a reconocer una verdad que la fama suele esconder. Ante la enfermedad, todos vuelven a ser vulnerables. El cantante sobrevivió. Después de un largo proceso de hospitalización, fue dado de alta y comenzó una recuperación lenta. Volver a casa no significó volver inmediatamente a la normalidad. Superar una enfermedad grave deja marcas invisibles. El cuerpo pierde fuerza. La respiración se vuelve consciente. Cada escalón recuerda lo que antes se hacía sin pensar. También aparece un miedo nuevo, el de regresar al hospital. Para su familia, el alta médica tampoco cerró la herida. Quien ha esperado una llamada temiendo escuchar la peor noticia no vuelve a dormir de la misma manera. Cada malestar futuro reactiva el recuerdo. Cada rumor parece posible porque una vez estuvieron realmente cerca del final. Esa experiencia cambió el modo en que Lalo Mora habló de la vida y de la muerte. En diciembre de 2025, durante una conferencia de prensa, el cantante sorprendió al decir que se sentía preparado para morir. Aseguró que había cumplido sus sueños, que su familia contaba con lo necesario para continuar, y utilizó una imagen que rápidamente se convirtió en titular. La muerte bailó conmigo. También habló de una despedida y de la sensación de que lo llamaban allá arriba. No era una confirmación de una enfermedad terminal, ni un anuncio de retiro inmediato. Era la reflexión de un hombre que había sobrevivido a una crisis grave, y sabía que el tiempo ya no podía darse por sentado. Pero Internet tomó esas palabras y comenzó a separarlas de su contexto. Ya me voy, me están llamando. Esta es mi despedida. Cuando una frase así circula sola, sin fecha, sin video completo y sin explicar que forma parte de una reflexión sobre la mortalidad, puede convertirse fácilmente en una falsa noticia de último minuto. Basta con añadir una fotografía antigua, una música triste y una voz que diga «hace 10 minutos», para que el espectador sienta que está viendo una emergencia real. La emoción hace el resto. El usuario no comprueba la fecha, porque teme llegar tarde. No busca el comunicado porque quiere ser el primero en compartirlo. No pregunta quién habló con la familia porque el título ya le mostró una esposa llorando. La velocidad reemplaza a la verificación. Por eso el supuesto triste final de Lalo Mora reaparece una y otra vez. En enero de 2026, una verificación publicada ante rumores similares señaló que el cantante seguía con vida y que las publicaciones que aseguraban su fallecimiento eran falsas. Meses después, en julio, continuaron apareciendo contenidos en redes vinculadas a su actividad artística, entre ellos publicaciones y videos fechados en ese mismo mes. Esa evidencia no permite diagnosticar su estado médico, pero sí contradice la idea de una muerte confirmada meses antes. La historia, sin embargo, tiene una dimensión más profunda. Y aún así, la vulnerabilidad permanece. Cada vez que aparece más delgado, cada vez que habla con lentitud o menciona la muerte, las redes producen un funeral anticipado. El público confunde envejecimiento con agonía.
Confunde reflexión con diagnóstico. Confunde silencio familiar con confirmación. Pero en la vida real, el final no se escribe con miniaturas de colores. Se confirma con fuentes, documentos y voces identificables. Hasta el 31 de julio de 2026. Ninguna fuente confiable consultada ha presentado una declaración directa de Aurorita Lozano anunciando la muerte de Lalo Mora. Lo que circula es una narrativa construida a partir de sus antecedentes médicos y de sus propias palabras sobre el fin de la vida. La verdadera noticia triste, entonces, no es que el cantante haya muerto, es que una sociedad acostumbrada a consumir tragedias ya no necesita que alguien muera para fabricar su funeral. Aurorita, 50 años al lado de un hombre difícil. Para entender por qué el nombre de la esposa aparece en tantos titulares, hay que observar el papel que Aurorita Lozano ha ocupado en la vida pública de Lalo Mora. No es una celebridad de entrevistas constantes. No construyó una carrera alrededor de las cámaras, ni convirtió su matrimonio en un espectáculo permanente. Su presencia ha sido más discreta, vinculada a aniversarios, fotografías familiares y momentos en los que el cantante reconoce la importancia de la mujer que permaneció a su lado durante décadas. En noviembre de 2021, medios de Nuevo León informaron que la pareja celebraba sus bodas de oro, 50 años de matrimonio. Medio siglo atravesando cambios culturales, crisis familiares, giras, enfermedades y polémicas. La noticia fue presentada como un festejo discreto, casi íntimo, muy distinto a las grandes celebraciones públicas de otras figuras del entretenimiento. 50 años no caben en una fotografía. Detrás de una imagen de aniversario, hay miles de mañanas ordinarias. Hay maletas preparadas, regos de madrugada, cuentas, discusiones, enfermedades de los hijos, llamadas sin responder, y momentos en los que una mujer debe decidir si todavía queda algo que salvar. También hay afecto, costumbre, códigos compartidos y una manera de entenderse que el público nunca llega a conocer por completo. Lalo Mora va reconocido públicamente sus defectos como esposo. En el mensaje de cumpleaños dedicado a Aurorita, habló de ella como el gran amor de su vida y admitió que no siempre se había comportado a la altura de esa relación. La declaración apareció después de años marcados por controversias sobre su comportamiento con algunas admiradoras, episodios que generaron críticas y cuestionamientos públicos. Es importante no romantizar el sufrimiento de una esposa. Permanecer durante décadas junto a una figura famosa no convierte automáticamente todo dolor en una prueba de amor. Tampoco corresponde inventar lo que Aurorita sintió, perdonó o soportó. Solo ella conoce el costo real de esa relación. Pero sí puede afirmarse que su figura representa, para muchos seguidores, el hogar al que Lalo regresaba después del ruido. Por eso los creadores de rumores la utilizan. Una noticia falsa necesita una voz emocionalmente creíble. Decir un representante confirmó suena distante. Decir su esposa, entre lágrimas, confirmó la noticia, produce una escena inmediata. El lector imagina las manos temblando, la familia reunida, una fotografía enmarcada y una mujer incapaz de terminar la frase. No hace falta mostrar el video. El cerebro lo fabrica. El problema es que Aurorita deja de ser una persona y se convierte en un recurso narrativo. Su dolor es inventado para aumentar visitas. Su matrimonio es utilizado como prueba de algo que no ha declarado. Su intimidad es transformada en una miniatura. Esto resulta especialmente injusto. Después de la crisis de 2020, Aurorita sí tuvo razones reales para temer la muerte de su esposo. Sí vivió la angustia de una hospitalización grave. Sí pudo haber llorado al pensar que 5 décadas de vida compartida podían terminar detrás de una puerta de cuidados intensivos. Pero utilizar ese sufrimiento pasado para fingir una confirmación presente es manipular una herida familiar. También existe otra razón por la que el público acepta el relato: la edad. Después llegó la enfermedad. El COVID-19 no solo amenazó los pulmones del artista, amenazó el equilibrio completo de la familia. De pronto, todas las discusiones antiguas y todos los defectos reconocidos
parecían secundarios frente a una posibilidad definitiva, que él no regresara. Quizá por eso las declaraciones posteriores de Lalo Mora sobre la muerte tienen un tono de aceptación. El hombre que sale vivo de una unidad de cuidados intensivos comprende que cada concierto siguiente es un tiempo prestado. Y la esposa que lo ve regresar comprende que incluso el compañero más difícil puede convertirse, de un día para otro, en una ausencia insoportable. Pero aceptar la mortalidad no es lo mismo que anunciar una muerte. Llorar por miedo no es lo mismo que confirmar una tragedia. Tener 79 años no significa estar viviendo los últimos 10 minutos. La familia de Lalo Mora merece que esa diferencia se respete. En lugar de inventar una escena de viudez, resulta más honesto observar lo que sí está documentado. Una relación que alcanzó 50 años, un cantante que reconoció públicamente sus fallas, y una mujer que permaneció vinculada a su historia durante el periodo más peligroso de su salud. Esa historia ya contiene suficiente emoción. No necesita una muerte falsa. Y el precio de convertir a un hombre vivo en su propio obituario. Hay una forma moderna de crueldad que rara vez deja sangre visible. Obligar a una persona a leer su propia muerte. Para los famosos mayores, se ha convertido en una experiencia frecuente. Una fotografía en blanco y negro aparece en redes. Alguien añade una vela, una ambulancia o el rostro de un familiar llorando. El texto anuncia que todo ocurrió hace 10 minutos. El artista despierta, toma el teléfono y descubre que miles de personas ya están escribiendo mensajes de despedida. Algunos rumores nacen de un error, otros son diseñados. La fórmula funciona porque combina urgencia, tristeza y familiaridad. Hace 10 minutos. Impide que el lector piense. Triste final, promete una historia completa. Su esposa confirmó. Reemplaza la necesidad de una fuente. La miniatura hash que todo parezca demostrado antes de que el video comience. Lalo Mora es un objetivo perfecto para esa maquinaria. Usted hace creíble la noticia. Su grave antecedente de COVID-19 aporta una base médica real. Sus reflexiones de 2025 ofrecen frases que pueden recortarse. Su larga carrera garantiza un público emocionalmente conectado. Su esposa representa una voz familiar capaz de activar compasión. Why su imagen de hombre curtido permite construir el contraste entre fuerza y fragilidad. Pero el hecho de que una mentira esté bien construida no la convierte en verdad. Durante julio de 2026, cuentas vinculadas al cantante publicaron contenido reciente, incluido material relacionado con presentaciones, encuentros y actividad artística. Una de las publicaciones visibles estaba fechada el 11 de julio. Otra relataba un encuentro ocurrido el 4 de julio. Y otras entradas promocionaban lanzamientos o apariciones durante el mismo mes. Esa continuidad pública es incompatible con un supuesto fallecimiento confirmado antes de esas fechas y, al menos hasta el cierre de este artículo, tampoco existe una noticia fiable posterior que documente su muerte. Esto no significa que podamos asegurar que su salud es perfecta. Una publicación en redes no sustituye un informe médico. Tampoco sabemos qué tratamientos recibe, qué limitaciones enfrenta o cómo se siente cada mañana. La privacidad médica pertenece al artista y a su familia. Lo responsable es afirmar solo lo que las pruebas permiten. No hay confirmación confiable de su fallecimiento. El caso también obliga a revisar nuestra relación con las noticias. ¿Por qué hacemos clic con más rapidez ante una muerte que ante un homenaje? ¿Por qué un video titulado Lalo Mora sigue cantando atrae menos atención que otro titulado Su esposa confirma el final? ¿Final? ¿Por qué necesitamos imaginar que una leyenda está agonizando para reconocer su importancia? Tal vez porque la muerte ordena una historia. Cuando un artista sigue vivo, su trayectoria permanece abierta, llena de contradicciones. Podemos admirar sus canciones y cuestionar sus actos. Podemos reconocer su influencia y, al mismo tiempo, recordar las polémicas que dañaron su imagen. Pero cuando aparece un obituario, la narración se simplifica. Todo se convierte en nostalgia. Lalo Mora no es una figura sencilla.
Es uno de los intérpretes más reconocibles de la música norteña, pero también un hombre señalado públicamente por comportamientos inapropiados con admiradoras. Fue parte fundamental de los Invasores de Nuevo León y construyó una carrera solista duradera, pero sus controversias provocaron denuncias y rechazo. Envejecer no borra esas discusiones. Sobrevivir a una enfermedad tampoco convierte automáticamente a una persona en héroe. Una biografía honesta debe contener ambas cosas. La voz que acompañó a millones. Los actos que generaron indignación. La familia que permaneció. Las heridas que quizá nunca se hicieron públicas. Ir sobreviviente de COVID-19. Y el hombre que sabe que el tiempo se acorta. El respeto no exige idealización. Exige precisión. Precisamente por eso, no debemos reemplazar una evaluación compleja de su legado por una mentira sentimental. Decir falsamente que murió no honra su música. Utilizar lágrimas inventadas de su esposa no protege a su familia. Convertir sus frases sobre la muerte en una despedida definitiva no ayuda a comprender lo que quiso expresar. Lo reduce todo a una trampa. El verdadero triste final podría ser otro. Que un artista llegue a la última etapa de su vida rodeado de rumores que le roban incluso el derecho a decidir cómo despedirse. Lalo Mora ha hablado de estar preparado. Eso no significa que haya autorizado a desconocidos a escribir la fecha. Ha dicho que la muerte bailó con él. Eso no significa que el baile haya terminado. Ha reconocido que un día se irá. Eso no convierte cualquier video en una esquela. Aurorita Lozano, después de medio siglo de matrimonio, merece algo más que ser presentada como una viuda ficticia cada vez que una página necesita visitas. 10 minutos antes, Internet dijo que Lalo Mora había llegado al final. 10 minutos después, la verdad seguía siendo otra. No había un comunicado familiar. No había una confirmación médica. No había una declaración verificable de Aurorita Lozano. Había una mezcla de recuerdos, miedo y frases antiguas reorganizadas para parecer una tragedia inmediata. La vida de Lalo Mora ya contiene suficientes capítulos dolorosos. La enfermedad que casi lo mata, la pérdida de un hijo, el desgaste de los años, las ausencias familiares, los errores reconocidos y las polémicas que acompañarán para siempre su nombre. No hace falta añadir una muerte falsa. Tal vez la lección más importante de esta historia sea sencilla. No toda lágrima que aparece en un titular fue derramada. No toda despedida pronunciada por un hombre mayor es un anuncio de muerte. No todo casi 10 minutos ocurrió hoy. No todo silencio familiar confirma una tragedia. Lalo Mora sigue siendo, hasta que una fuente confiable demuestre lo contrario, un hombre vivo que contempla el final desde la experiencia de haberlo visto de cerca. Su voz puede sonar más cansada. Su paso puede ser más lento. Sus palabras pueden tener el peso de quien sabe que el tiempo ya no es infinito. Pero eso no autoriza a nadie a enterrarlo antes de tiempo. Cuando llegue el día verdadero, Aurorita y su familia tendrán derecho a hablar con sus propias palabras, a llorar sin cámaras ajenas y a decidir cómo compartir la noticia. Hasta entonces, el mejor homenaje no es publicar su funeral, es escuchar su música, reconocer su historia completa y respetar la verdad.